saludo para todos, muy buenas tardes, compañero y profesor Omar Martínez. Estamos aquí en la Cátedra de Tratados y Negociación Internacional para tocar el tema que viene a traernos en este video. Iniciamos con lo que corresponde a la negociación. La negociación no es más que un proceso mediante el cual dos o más partes pertenecientes a distintos países se reúnen con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuo que satisfaga sus intereses. Este tipo de negociación puede verse llevada a cabo por empresas, gobiernos, individuos, y se realiza en un contexto en el que hay diferencias culturales, legales, políticas, económicas entre las partes involucradas. En la negociación internacional se pueden abordar una variedad de temas tales como acuerdos comerciales, alianzas estratégicas, colaboraciones científicas, acuerdos de inversión, tratados internacionales, una infinidad. Pero es importante que las partes involucradas tengan una buena comprensión de las leyes, regulaciones y culturas de los países que representan y que sean capaces también de adaptarse a las diferencias culturales o comunicativas, eso con el fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Bueno, por acá les habla Antonio Franco desde el estado Apure, Venezuela. Ya entrando un poco más en lo que corresponde al contexto, hay una de las primeras preguntas generadoras en las cuales corresponde a lo que enviaba usted, profesor Mar. ¿Qué son las convenciones y tratados internacionales en relación con las constituciones de los diferentes estados? Bueno, ahí podemos indicar que los tratados y convenciones internacionales son acuerdos celebrados entre dos o más sujetos de derecho internacional, principalmente estados o organizaciones internacionales, que esto generan obligaciones jurídicas recíprocas, es decir, los tratados o convenios generan obligaciones jurídicas recíprocas. En términos prácticos, se emplean para regular materias como comercio, defensa, derechos humanos, medio ambiente, entre otras. Desde el punto de vista del derecho constitucional, estos instrumentos poseen una jerarquía normativa específica dentro del ordenamiento jurídico de cada estado, y su validez interna depende siempre del procedimiento constitucional de ratificación o aprobación. En algunos países, como es el caso de Venezuela, ya lo diré aquí más adelante, los tratados o convenios tienen rango constitucional o supraconstitucional también en lo que referencia a Venezuela, como lo establece nuestra Carta Magna. Mientras que en otros estados conservan un estatus infra o supralegal. En general, siempre es la Constitución la que establece cómo y cuándo los tratados forman parte del ordenamiento interno, en virtud de lo que corresponde a algo bien sabido por todos los países como el principio de soberanía nacional y conforme al monismo o puede ser al dualismo jurídico. Por supuesto, en Venezuela, nuestra Constitución Nacional, como lo acaba de decir, el artículo 23 de nuestra Carta Magna hace referencia a lo que corresponde a los tratados internacionales, que a grandes rasgos establece que los tratados y pactos y convenciones relativos a derechos humanos, que sean por supuesto suscritos y ratificados por la República, tienen jerarquía constitucional, es decir, están a la par de la Constitución, pero prevalecen en el orden interno en la medida en que su articulado contenga normas sobre su goce y ejercicio más favorables que las establecidas en esta Constitución. Aquí voy a hacer una capita especial de lo que me corresponde a mí como doctorante, en el cual no hay ningún tratado que contenga para mí normas sobre su goce o ejercicio mejores que las que establece la Constitución. De igual forma, para que esto que yo les acabo de establecer o decir que establece el artículo 23 se va de la mano o se aplica de acuerdo a lo que establecen los artículos también constitucionales, como el artículo 154 y 155, donde establece que los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el presidente o presidenta de la República.
También establece el artículo 155 a grandes rasgos que los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obligan a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ella. En cuanto a la segunda pregunta que generadora para establecer, era la que corresponde a la diferencia notoria que haya entre tratados y convenciones y lo que corresponde a la correlación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto, se puede establecer que el convenio, vamos a empezar por allí, es un escrito celebrado entre estados con grado de formalidad menor que de un tratado, ¿verdad? Normalmente un convenio es acordado en aspectos económicos y comerciales entre los estados. Estos convenios pueden ser dados principalmente entre dos estados y si es entre dos estados se denomina convenio bilateral. Si es celebrado entre más de dos estados se le denomina convenio multilateral. Esto sobre todo es para brindar facilidades en materias comerciales, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde al aspecto normativo de los convenios, es todo lo que está contemplado en materia dentro del derecho internacional. Un convenio por lo regular se hace la negociación de temas que afectan de forma general a los miembros de la comunidad internacional. Lo más común es que tales acuerdos se resuelvan con el consentimiento de ambos. En cambio, un tratado internacional, ¿verdad?, es un acuerdo suscrito entre sujetos de derecho internacional y se encuentra regido por este tratado, que puede constar entre uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo de diferentes denominaciones. Como un acuerdo implica siempre que sean como mínimo dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Lo más común es que los acuerdos se realicen entre estados, aunque como le dije, pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena de los Tratados de 1969 y los segundos por la Convención de Viena sobre el derecho del tratado, celebrado entre organismos y organizaciones internacionales de 1986. Los tratados internacionales deben realizarse siempre por escrito, aunque pueda ser verbal, y en este caso no regirán por la Convención de Viena de 1969. En lo que corresponde a la correlación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención del Pacto de San José de 1969 es uno de los principales instrumentos internacionales en esta materia. Los estados que han ratificado esta convención y han reconocido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han hecho muchos países latinoamericanos, aceptan que el dicho de tribunal lo principal es que juzgue las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio, emita sentencias vinculantes, incluso por encima de la autoridad nacional, y por ende permite que estén dentro del orden constitucional interno. En cuanto a la importancia de los tratados y convenciones internacionales y los derechos humanos en las constituciones de diversos países, vamos a tocar varios rapiditos. Uno, vamos a tocar Venezuela. La Constitución de 1999, nuestra Carta Magna, le otorga jerarquía constitucional a los tratados en materia de derechos humanos, como lo dije a través del artículo 23, y prevalecen sobre cualquier ley interna y son de aplicación inmediata y directa. En cuanto a, por ejemplo, Chile, podía establecerse que reconoce la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. El Tribunal Constitucional chileno ha reafirmado esta primicia en múltiples fallos. En el caso de Perú, reconoce también los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y acoge las decisiones de la Corte. En el caso de Colombia, pudiera ser, reconoce el control de convencionalidad y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha incorporado ese bloque a la constitucionalidad. También los países del Mercosur
en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, le han colocado varios de ellos el rango constitucional, el carácter vinculante de la Corte Interamericana. En cuanto a los tratados internacionales y los derechos humanos, cuando están integrados en el ordenamiento constitucional y comunitario europeo, también podemos nombrar Alemania, donde posee una ley fundamental que reconoce el principio de la dignidad humana, le otorga jerarquía superior a los derechos humanos. España, en cuanto a los tratados internacionales válidamente celebrados, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales se interpretan conforme a los tratados. En Francia, por su parte, los tratados tienen una jerarquía muy superior a la ley interna, así como otros. Dicho esto, y con la finalidad de cumplir, por supuesto, con esta actividad que está pautada por hoy, voy a relacionar todo el contenido que he expuesto a grosso modo en este tema con lo referente a los tratados del libre comercio, pues guarda relación con el tema actual y nos permite fijar una posición, vamos a llamarlo así, fijar una posición al respecto. Por eso tenemos que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio es un instrumento bilateral o multilateral que busca liderizar el comercio mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Los tratados de libre comercio constituyen un tipo específico de acuerdo internacional cuya finalidad es facilitar, regular, profundizar el intercambio de bienes, servicios, inversiones y en muchos casos aspectos tecnológicos o laborales, ambientales entre los estados. Son herramientas específicamente normativas de carácter bilateral o multilateral, cuyo propósito es liberar progresivamente al comercio entre los miembros mediante la eliminación o reducción muy sustancial de los aranceles, barreras, lo que busca es eliminar esas barreras y crear los no aranceles o eliminar las restricciones discriminatorias. Desde el plano jurídico, estos tratados de libre comercio son actos convencionales del derecho internacional público, enmarcados en la noción del tratado según de la Convención de Viena sobre Derechos de Tratado de 1969. Norma fundacional que dispone, por supuesto, en su artículo 2.1 y a grandes rasgos que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación particular. Por ende, los tratados de libre comercio tienen fuerza vinculante y configuran obligaciones recíprocas, cuyo incumplimiento puede ser sometido a mecanismos, puede ser de solución de controversia. No son meros documentos diplomáticos, constituyen fuentes normativas del orden jurídico internacional contemporáneo. En cuanto a su regulación normativa, los tratados de libre comercio se sitúan en el orden jurídico económico internacional, complementando o desarrollando principios consagrados ya en tratados tales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el Acuerdo sobre la OMC, el Acuerdo referido a la propiedad intelectual. En algunos casos, los tratados subregionales, como el Tratado de Integración Económica Centroamericana, el Mercosur, o el acuerdo CETA, ¿verdad?, entre Canadá y la Unión Europea. Eso como una opinión directamente personal. Considero que este tipo de tratados aboga por el logro de una incorporación efectiva de cláusulas sobre el trato nacional. Naciones más favorecidas con transparencia regulatoria, mecanismos de solución de disputas y procedimientos institucionales permanentes, lo que convierte en instrumentos jurídicos operativos altamente especializados. En este caso, los tratados de libre comercio
encarnan una nueva forma del derecho internacional. No se limitan a reglamentar relaciones económicas, reconfiguran la lógica misma de la soberanía, transformando el Estado en un actor indispensable o de interdependencia normativa, donde el poder ya no reside solo en la potestad de legislar, sino también en la capacidad de someterse a reglas comunes para generar confianza jurídica y apertura económica. Sirven para aumentar el volumen del comercio entre los países socios, garantizar confianza en los inversionistas, reducir costos de acceso a mercados internacionales, fortalecer la institucionalidad del comercio internacional, articular políticas públicas que vayan con el entorno global, y así muchísimas otras cosas que pudiéramos decir. Por lo pronto ya se nos acabó el tiempo. Un honor haber compartido estos minutos con ustedes. Saludos, profesor Omar. Como siempre es un honor compartir su materia. Por acá, como lo dije al inicio, les habló Antonio Franco desde el estado Apure, Venezuela. Hasta luego.